Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy queremos subrayar este versículo 5, que dice que justamente David envió a 10 jóvenes con este encargo. Suban a Carmel, preséntense a Nabal y salúdenlo de mi parte. Bueno, este es un poco el versículo 5 que nosotros tenemos aquí. Siempre dentro de este pedido de David a Nabal se nos presenta aquí una narración muy interesante de lo que sucede. Antes habíamos hablado que Nabal es el que está esquilando, dice. David se entera. David oyó, dice en el versículo 4 anteriormente, estuvimos estudiando, oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño. Y entonces es aquí donde envía a 10 jóvenes con este encargo. Suban a Carmel, preséntense a Nabal y salúdenle de mi parte. Bueno, llegar hasta ahí. Cierto que esto continúa, ¿verdad? Con el versículo 6. Díganle salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes. Y le dice, acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, ni se les perdió nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus servidores y ellos te informarán. Que estos muchachos reciban de ti una buena acogida, ya que llegamos en un día de fiesta. Dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Ahí está. Ese es el pedido final, ¿verdad? O sea, ese será el pedido de David a Nabal. Vamos a ver después entonces, pero miremos antes este detalle, porque le dice que él está esquilando, él está entonces allí realizando este trabajo. El esquilar significa que David esperó hasta el momento en que se hiciese, entre comillas, la cosecha. Es como pensar en el Sukkot, es como pensar en el tiempo de las cabañas, el tiempo del desierto en que ellos se encuentran, en que ellos comienzan a espigar, comienzan a recoger el fruto de ese tiempo. Entonces ellos se encuentran ahí, en el desierto, ellos se encuentran, o mejor dicho, en el campo, ¿verdad? Donde ellos han sembrado, a recoger lo que han sembrado justamente, y ahora de esa tierra que produce su fruto. Esto significa que David esperó entonces
un momento, el momento ideal. A veces años voy a tener, a veces oyerureta. Mira que nosotros, dice, y le va describiendo, mira que nosotros nunca nos pusimos en contra de ustedes, nunca nosotros fuimos a robarle, incluso nosotros siempre fuimos para ustedes una verdadera protección de los filisteos. Y Nabal, imagínate la cantidad de ovejas, ¿verdad?, que tienen muy rico, 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Está por Oregón. Y es ahí donde David parece que ahora se está acercando y le está diciendo, bueno, mira, nosotros siempre estuvimos contigo, nosotros siempre te protegimos. Emañamina iba para la oreja y contemeva, emimbo na oreja iba para la oreja y contemeva. Y por eso termina diciendo, dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Y para tu hijo David. Esta pequeña moyajina, ¿verdad? Al final es también David. Y es lo que va a ir cerrando, ¿verdad? Cerrando lo que desde ahora nosotros fuimos procurando entender. ¿Cuál es el pedido entonces de David a Nabal? ¿Quién es Nabal? Y así entonces, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes, para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Esto entonces era una cosa demasiado importante, ¿verdad? Porque entonces entre los bueno, esta es una persona que tiene muchos bienes, que tiene mucha riqueza. Ya esa misma es la ome eteni pollera vaina. Ome esta papeja pichabe con ahí. ¿O será que vamos a continuar todavía de la misma manera, verdad? Nañande polleramos ahí, naña mañamos ahí, veñan de la pichanda, ye sacuay, más vale con año de rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Santo Padre. El cardenal alemán Joseph Cordes, de 89 años, fue uno de los iniciadores de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Falleció en Roma el 15 de marzo. Junto con Juan Pablo II, Cordes ayudó a organizarlas, aunque no solo trabajó en ese ámbito. En 1995 fue nombrado responsable del Pontificio Consejo Corunum, centrado en la acción humanitaria cuando se producen catástrofes por todo el mundo. Cordes fue nombrado cardenal en 2007 por el Papa Benedicto XVI. Tenía una especial devoción por los movimientos juveniles y espirituales. También escribió y habló a menudo sobre el valor innato de los sacerdotes. 3 días después de su muerte tuvo lugar el funeral por el cardenal en la Basílica de San Pedro. En un telegrama enviado a su familia, el Papa recordó al cardenal diciendo cómo sirvió a la Iglesia con fidelidad y generosidad y que estuvo especialmente atento a las necesidades de los jóvenes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañi en Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Beben Yandeñaína, hemos iniciado el primer versículo simplemente sobre la muerte de Samuel y que David comienza. Estos dos elementos son importantes.
porque desde ahora entonces David comenzará y entrará en acción. La primera narración que se nos presenta aquí es con respecto a Nabal. Te describe un poco sobre Nabal, quién es, el nombre significa necio, viene de la tribu de Caleb, que significa perro. Entonces te quiere mostrar un poco y te quiere decir que este personaje es rudo, este personaje muchas cosas no puede llevar tanto adelante en cuanto te presenta a la esposa, ¿verdad? La esposa no te dice nada más que eso, el nombre es Abigail, que era una mujer inteligente y atractiva. Y bueno, y así continúa. Y ahora entra en acción David, porque David oyó que en el desierto Nabal, ¿verdad?, estaba esquilando su rebaño y envió a 10 jóvenes para este encargo. Suban a Carmel, preséntense a Nabal y salúdenlo de mi parte. Díganle, salud, paz para ti, paz para tu casa y paz para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado. Entonces, ateku hoy te ves en donde ves ahí yo ñande. Nunca, sobre todo mi personal, porque era entonces David el que, de cierta manera, con todo este ejército y con toda la gente que tenía, ellos por la pinta estaban atentos, por la pinta eran bastantes patriotas. Siempre te quiere poner un poco la oposición de lo que nosotros vemos y conocemos. En cuanto que Saúl, en el sentido de incursionar, de liberar al pueblo, de proteger al pueblo. Al revés, lucha interna. Ojo, enemigo, vamos a decirlo así, ¿verdad? O con a quien le está haciendo la sombra, ojo, mía contra. Ahí vas a ver, ellos no es eso lo que nosotros queremos. No es hacia eso lo que nosotros estamos apuntando. Nosotros queremos otra cosa, le dice, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos entender muy bien. El hecho de que David envía aquí a 10 jóvenes muestra que David lo hace de una manera muy cortés. O sea, bueno, nosotros estuvimos así, nosotros te cuidamos muy bien, o sea, todo era cortesía. Pregunta incluso a tu servidor y ellos te informarán. Nunca, doctor Baillo, que estos muchachos reciban de ti una buena acogida, ya que llegamos en un día de fiesta, le dice. Llegamos en un día de fiesta. Dales, por favor, dales. Te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tus servidoras. Los jóvenes, entonces, aquí estos 10 jóvenes, ¿verdad?, que son enviados por David, vuelven, o mejor dicho, van junto a Nabal primero, a decirles todas estas cosas de parte de David. Y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió lo siguiente a David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Bueno, más se cayó, la lleva. David hasta ahora todo, como decíamos, se está comportando muy cortésmente, muy cortésmente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos aquí, queremos saber un poco, a ver cómo vamos a hacer la cosa. O sea, peala David y Yura. Pero atención, que nosotros estuvimos contigo. Nosotros te protegimos contra los filisteos. Mira, otro japonés, Saúl japonés, ahí va a ver japonés. Por lo tanto, Nabal, ¿sabes qué? Queremos compartir un poquitito, ¿verdad? Lo que Dios te ha regalado, lo que Dios te ha dado. Nosotros, nuestra gente, y yo mismo, dice David, ¿verdad? Y así, tus pastores han estado con nosotros, ni les faltó nada. Y le dice luego, pregúntales a tus criados y ellos te dirán cuál fue entonces nuestro comportamiento. Esto muestra que David hizo su petición apropiada y cuidadosamente dándole pacientemente a Nabal un recibo detallado de los servidores prestados. Muy bello. Entonces esto es lo que nosotros hicimos.
así nosotros te ayudamos. Esto es lo que nosotros llevamos por delante. Porque hemos visto en buen día, ¿verdad? Hemos visto que ustedes verdaderamente se esforzaron a pedir posejina, a operar la orero de Shaharo y esa vea. Y por eso entonces queremos hoy venir y pedir también lo que nos corresponde. Queridos amigos, volvemos nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre y nos fortalece. Y hoy, desde el libro de Daniel, quinta semana del tiempo de Cuaresma, capítulo 3, 1, luego del 4 al 5, al 6, luego del 8, del 12, 14 al 20, 24 al 25 y 28. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho y la erigió en la llanura del Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente:
Ustedes deberán postarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron los caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han obedecido. Ellos no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Y así comienza el problema. Lleva esta historia. Historia. Al final es lo importante, queridos amigos. Nabucodonosor manda encender 3 veces más, dice, el fuego y los tira a los 3 ahí. Pero en un momento Nabucodonosor mismo se da cuenta, pero ahí no hay 3, ahí están 4. El ángel protector, el ángel de Dios. Queridos amigos, toda esta novela, toda esta historia, ¿qué nos está enseñando? La fidelidad es grande, decimos, tu fidelidad es grande, Señor. Y eso es incomparable, decimos con ese hermoso canto también. Aubeago y cena, si yo que fuera, peñan de ya verovia, peñan de yaro moyo que peñan de corazón, peñan de ame, peñan de aprieto ume, upeara peñan de yajar, a peñaña mombareteana. Por eso estos 3 jóvenes son capaces de desafiar al mal, son capaces de desafiar a tantas propuestas de corrupción. Si andáis guañas de años de Puacalaba, o esa caimín de $, cuenta, pero esa caimillo, ya enseguida votaba. Hoy me va a ir, hoy me va a ir, en bloque votamos. A ver, va a ir. Porque responde a yo, a ver, en posibilidad de ver la iberdemia. Queridos amigos, entonces, hemos realmente denigrado tan mal lo que era la polis, lo referente, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Hemos pisoteado tantos derechos, lastimosamente. Vea la gran pecado. Vea la ñaña convertida. Vea algo la ñaña de ya, no, estamos ya en la 5ª semana. Entonces, cuando mí ñaña debe que nuestra nación, que nuestro país, que nuestras familias podamos vivir de acuerdo a estos valores y principios que hoy el Señor una vez más está golpeando y golpeando nuestra conciencia para que podamos dar pasos concretos en la vida de todo cristiano. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25 en adelante. Hoy estamos mirando del 2 al 13 principalmente, este pedido de David. Comenzamos con la presentación de Nabal, la presentación también de la mujer. Hay aquí comparaciones muy interesantes. Nabal, que significa un hombre necio, rudo, torpe. Entonces, no quiero decir, no sé, ignorante al final de cuentas. Su mujer, sin embargo, su esposa Abigail, que es una mujer bastante entregada, inteligente, atractiva. Y en contraposición el hombre, que es totalmente lo contrario, es un hombre muy rudo. Bueno, ante esta situación terminó esa presentación de los personajes. Ahora nos presenta a David, porque David es el que ahora va a ir tomando protagonismo. ¿Y qué se dice de David? Que David viene para preguntar. Era un hombre muy rico. Tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y estaba esquilando su rebaño en Carmel. Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail.
La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y envió a 10 jóvenes con este encargo: suban a Carmel, preséntense ante Nabal y salúdenlo de mi parte. Díganle: salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, ni se les perdió nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmel. Bueno, es una forma muy interesante cómo David se acerca, cómo David está diciendo cuál fue su actividad, cuál fue su servicio también. A pesar de que hoy no disparaban, pero también en donde iban quedando, ellos eran la mano de defensa para esa pequeña población, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la característica que aquí nos va presentando. Y hemos venido en buen día, dice. David cortésmente le recordó a Nabal las tradiciones de generosidad que rodean la cosecha y el tiempo de esquila. Cosecha y el tiempo de esquila de ovejas. Porque tenemos y hemos visto un buen día. Lo segundo que te pone como característica, te ruego que des lo que tuvieses a modo a tus servidores. Te ruego que des lo que tuvieres a mano. Lo que tuvieres a mano a tus servidores. David no exigió ningún pago. David no exigió ningún pago específico a Nabal, ni estableció un precio. Simplemente lo dejó a consideración de la generosidad de Nabal. Entonces los mensajeros de David, sin sorprenderme, simplemente esperaron la respuesta. Bueno, esto es un poco cuando nos dice: te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos. Estamos entrando poco a poco en todo lo que significa, ¿verdad? El hecho de bueno, todo esto aquí nosotros ya podemos ver, y es interesante en este capítulo del Antiguo Testamento, porque estamos todavía en el Antiguo Testamento, no es todavía ni el Nuevo Testamento, imagínense. Entonces suban a Carmel, preséntense a Nabal, salúdenlo de mi parte, díganle: salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos aquellos que abrazaron entonces contigo esta propia vida. Y sobre todo, paz para tu casa y para todos tus bienes. Para todos tus bienes. Entonces uno de sus servidores le avisó a Abigail, la esposa de Nabal: mira que David envió a unos emisarios desde el desierto para ayudar a nuestro hermano. Entonces, y eso luego aquí ya le pone mal, ¿verdad? Porque quiere decir que David en ese caso estaría ayudando a los que vendrían después a luchar contra la misma ciudad, contra los que están aquí dentro. Entonces, para ver qué es lo que uno hace, cómo uno va haciendo también, ¿verdad? Cómo uno se presenta y cómo uno tiene que seguir actuando, ¿verdad? Y bueno, así entonces seguimos y miramos todo lo que significa esta actitud, por una parte de David y por otra parte también de estos otros personajes. Otros personajes, como es justamente Nabal. Y toda la teología que sobre ese nombre está significando. Salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como Susana, la bella y casta esposa de Joaquín, un rico mercader judío que vivía en Babilonia, rechazó tajantemente las insinuaciones de los dos lascivos y corrompidos jueces que pretendían acostarse con ella, los venales magistrados la acusaron de haberla sorprendido sosteniendo relaciones sexuales con un joven sirviente de su casa. Reunido el tribunal para juzgarla, por la declaración de ellos, fue encontrada culpable y condenada a la lapidación. Pero cuando era llevada al lugar en el que sería muerta a pedradas, llegó Daniel, que a la sazón era uno de los principales consejeros del rey, y convocó a una nueva audiencia. A los acusadores les preguntó por separado en dónde había ocurrido el hecho. Y el primero dijo que bajo una acacia, y el segundo afirmó que no, que fue bajo una encina. Así demostró la inocencia de la joven, que le fue devuelta a su esposo. Precisamente esa sabiduría salomónica de Daniel, un joven de la estirpe real de Israel, que fue llevado a Babilonia como prisionero en el año 605 a.C., era la que lo había encumbrado en la corte de Nabucodonosor. Dada su capacidad para interpretar los sueños, unos asesores se lo recomendaron al rey para que le descifrara uno que sus magos de cabecera no podían desentrañar. Sin saber en qué consistía la visión, Daniel, por revelación divina, se la describió tal cual al monarca y a continuación le dio la interpretación correcta. Nabucodonosor, maravillado, lo nombró gobernador de toda Babilonia y de su mano el país prosperó como nunca. A pesar de que muchos funcionarios y cortesanos intrigaban constantemente para hacerlo caer en desgracia, como ocurrió cuando lo acusaron de no postrarse ante una estatua gigantesca del monarca, a la que por orden imperial todos debían adorar diariamente, y por negarse a hacerlo fue confinado en una jaula con leones hambrientos. Así y todo, Daniel salía de todas esas pruebas ileso. Y así se mantuvo durante muchos años como gobernador, como ministro y consejero de 3 reyes más, Belsasar, Ciro y Darío, gracias a la protección de Yahvé, a quien le había entregado su vida y su inquebrantable fidelidad desde niño. Y muchos otros hechos maravillosos, por ejemplo el pronóstico que le hizo a Nabucodonosor de que su poder le sería retirado por Dios y viviría como fiera entre las fieras hasta que reconociera el poder del Altísimo, y en efecto así ocurrió. Esto ratificaba la comunión que existía entre Daniel y Yahvé. Por eso Daniel fue el israelita más prominente del exilio babilónico por su lealtad para con Dios. Su libro, el de Daniel, quien es entre otras cosas aceptado como uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, es considerado el primero del género apocalíptico por las revelaciones y profecías que en él hace sobre sucesos futuros, incluido el nacimiento del Mesías y la destrucción de varios imperios. A una avanzada edad, murió pleno por la labor cumplida, pero apesadumbrado porque no podía descansar en la tierra de sus mayores. Por eso hoy, 20 de marzo, día de su festividad, roguémosle a San Daniel que nos ayude a ser incondicionalmente leales a Dios, para que todo lo que emprendamos llegue a feliz término. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, la fe de María, para renunciar a mí.
días pasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y oye, ya es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Este martes 19 de marzo se presenta una autobiografía del Papa Francisco. Un periodista italiano, Fabio Marchese, ha entrevistado al Papa y han revisado juntos el contenido que se presenta ahora. Entre las revelaciones más llamativas del libro se encuentran los comentarios sobre una posible renuncia. El Papa siempre ha pensado que el cargo de romano pontífice sea de por vida, por lo que no se plantea una renuncia. Eso sí, ha dejado una carta de renuncia firmada en Secretaría de Estado por si se produjera un grave impedimento físico. Es algo que considera muy lejano, ya que asegura que goza de buena salud, gracias a Dios. Se trata de un documento interesante, pero fuera de contexto, ya que son declaraciones realizadas a lo largo del año pasado, cuando su estado de salud era distinto al actual. Hay que recordar que estamos ante una biografía redactada y revisada meses antes de su publicación. Las imágenes del Papa en la audiencia general del pasado miércoles 13 de marzo permiten ver a un pontífice con mucha dificultad y dolor para descender del papamóvil. Y a ello se une el hecho de que durante varias semanas no tiene fuerza de voz para leer los discursos. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Se trata de un proceso gripal que arrastra desde finales de febrero, que le obligó a cancelar citas durante varios días y que le ha dificultado intervenir en numerosos encuentros. Este es del pasado 1 de marzo. Aiuto per leggere, perché ancora sono raffreddato. Scusatemi, ma lui legge meglio di me. La realidad es que el Papa acusa los 87 años de edad en su recuperación. El hecho de que trate de mantener su agenda sin cambios dentro y fuera de Santa Marta no facilita el reposo, sobre todo porque, aunque no pueda apenas hablar ni moverse, dedica tiempo a saludar a los fieles y a escucharles, uno a uno. En cualquier caso, el Papa sí tiene claro cómo quiere ser denominado y dónde residir en caso de renuncia. Prefiere ser llamado obispo emérito de Roma que papa emérito, para dejar muy claro que hay una única cabeza en la Iglesia y dejar el camino despejado a su sucesor. Quiere evitar los malentendidos que se dieron con Benedicto, con algunos que trataron de manipular su figura y enfrentarlos. Aunque hace años confesó que le gustaría retirarse a una de las casas para sacerdotes de ancianos de la diócesis de Roma, ahora asegura
que le gustaría retirarse en Santa Maria Maggiore. Se trata de una de las 4 basílicas pontificias de Roma y es el lugar donde también le gustaría tener su propia sepultura. Desde los primeros días de su pontificado, el Papa siempre ha demostrado una gran devoción a Santa Maria Maggiore. Allí se dirige antes de partir para cualquier viaje internacional y allí regresa para dar gracias por los frutos al volver a la ciudad eterna. Aquí está la Salus Populis Romani, salvación del pueblo romano, un icono bizantino de la Virgen del que no quiere despegarse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el pedido de David a Nabal. El pedido, en realidad, para que nosotros podamos ya entender mejor, concentrarnos y ver qué es lo que aquí David le está pidiendo a Nabal, es verdaderamente entonces como que cobrar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que sería el cuidado que David había hecho con sus hombres en ese tiempo, que ellos también estaban por el desierto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahora le está diciendo, bueno, ya pues mira, ya tengo algo, ¿verdad? A ver si podés ayudarnos un poco también a nosotros, ¿verdad? Y bueno, aquí se le presenta también a una mujer muy interesante porque es Abigail, ¿verdad? Que es la mujer virtuosa, podemos decir, y de una gran bendición. Encontramos así en la Biblia esta característica, ¿verdad? De Abigail. Abigail es presentada como una mujer, por una parte, inteligente y también atractiva, ¿verdad? Y tenemos así muchos pasajes en que encontramos a Abigail como una mujer virtuosa en persona. Abigail podría ser llamada la mujer perfecta, ¿verdad? Así como nosotros encontramos aquí. Pues no solo poseía la belleza física, que en sí ya es mucho, ¿verdad? Sino también era una mujer de buen entendimiento. Buen entendimiento. Apeada para la Biblia es demasiado importante. Ella es guapa, ¿verdad? Porque a Nabal se le está presentando justamente todo lo contrario, ¿verdad? Como un necio. La Biblia dice que aquel varón se llamaba Nabal, dice, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y bueno, hay muchas, ¿verdad?, que podemos decir que son hermosas, que esto, que aquello, de todo, por todas partes de nuestro mundo actual ya está. Y hoy en día, con todo lo que uno puede hacer, ¿verdad?, los retoques, etc., y que estoy de forma formal, ¿verdad? Pero dentro de esto, si encontramos ese vacío, el Purimbaebe. Yo recuerdo antes un país decía, justamente hablando de estas cosas, cabeza hueca, cabeza hueca. Sin embargo, cuando hablamos de las virtudes de esta mujer de Abigail, podemos mirar a una mujer, por ejemplo, que es prudente, la prudencia. La mujer prudente. Hay muchas que no, directamente, hay mucho que desear en cuanto a la prudencia. Ahora, nosotros sabemos que David, cuando huía del rey Saúl, fue hasta el desierto de Parán, hoy, acompañado de unos 600 hombres. Y estando allí cuidó de los ladrones a los pastores. Entonces, él hacía también esa misión y esa función. De ahí cuajó caliente, sino que también acompañaba a todo esto. Y por eso, estando allí, cuidó
a estos pastores, a los rebaños, y justamente cuida el rebaño de Nabal. Es lo que aquí nosotros estamos hablando y estamos viendo en este capítulo 25. Y ahora cuando esquilaba su oveja, David le envió 10 jóvenes, dice, para pedirle alimento para sus hombres. Ahí entonces es donde David va y le dice, bueno, orego a ver oñangar escondere y lleva, por no que oñe mondaven y por no que la asaltante, ahora ven ahí alrededor, pero oñangar a que nadie venga y les estorbe. Ahora Nabal con su torpe mezquindad los envió con las manos vacías. Con las manos vacías. Pregunta a tus servidores, le dice. Los jóvenes fuera decían a Nabal todas estas cosas de parte de David. Y se quedaban esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David. ¿Quién es David y quién es el hijo de Jesé? Hay que ver. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos esclavos que se evaden de su dueño. Pero mírala ahí. Ve ahí cada vez para allá. No, hay muchos que son esclavos. Mira, tiene esclavos, oña peruina. A oña bota de cena, ¿verdad? Voy a tomar mi pan, mi agua y los animales que maté para mis esquiladores y se los voy a dar a gente que ni siquiera sé de dónde viene. Aquí continúa, ¿verdad?, de esta historia. Este es el egoísmo total, ¿verdad? Este es el encerrarse en sí mismo. Este es entonces el Nabal necio, ¿verdad? Que responde de esta manera a alguien que, sin embargo, le está dando todo lo demás. Entonces es una mezquindad total. Le envía con las manos vacías. Vaya, no me llega. Ahí se lleva. Porque justamente nosotros cada vez vivimos más en una sociedad, ¿verdad?, de esta manera, en donde no somos capaces de ese compartir. Somos muy egoístas, somos muy mezquinos. Y parece que pensamos no sé en qué cosa, ¿verdad? Como si fuese que vamos a llevar todo ahí en nuestro cajón, o no sé dónde es lo que vamos a llevar todo. Y así. Y sin embargo podríamos hacer cosas tan interesantes, cosas tan buenas. O gente, esto es lo absurdo, ¿verdad? Gente que han acumulado fortunas y después se dedican a hacer el mal. ¿Entiendes? Entonces, entonces la yañandejina. Este es un libro en realidad político, en el sentido de polis, ica, relativo a la organización de nuestra sociedad. Aquí hay una figura de Nabal. La figura de Nabal es del necio. La figura de Nabal te dice lo del clan de Caleb. Caleb quiere decir perro en hebreo. Entonces está reaccionando prácticamente como alguien que simplemente lleva. Y entonces una reacción totalmente negativa, así como te presenta por lo menos esta narración. Y así entonces, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Volveremos con nuestro próximo programa en el Antiguo Testamento y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.